A través del programa Radial Anima, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. Durante todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, muchas personas esperaron la promesa de un Salvador, aquel en quien se cumplirían todas las profecías acerca del Mesías. Ahora, cuando Israel se encontraba bajo el dominio de Roma, un puñado de fieles devotos continuaban con la esperanza de que pronto llegaría su libertador. María, una joven de la ciudad de Nazaret, era una de esas personas devotas. Dios en su soberanía la escogió para dar a luz a Cristo. Dios ya había anunciado acerca del nacimiento de Juan, quien haría volver la atención de la nación a lo que tal vez muchos ya habían olvidado, la venida del Señor. Ahora, después de 400 años de silencio de parte de Dios hacia su pueblo, se da otro anuncio, el más importante de todas las épocas, el nacimiento de Jesús. Dios tiene en sus manos la historia, y en el tiempo perfecto llegó Cristo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas, para que se lea de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Habacuc 2:2-3. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. 2 Corintios 6:2. Si Dios te ha salvado, puedes confirmar que Él llega a nuestras vidas en el tiempo en que Él más se glorifica. Ese es el tiempo perfecto, porque recordemos que todo es para su gloria. Dios elige a quien Él quiere. Es verdad que lo más importante no es el estatus social, las riquezas o las grandes habilidades que uno pudiera tener, porque al final Dios es el que escoge y capacita. Pero sí, es nuestra responsabilidad esforzarnos en estar practicando y entrenando a nuestro cuerpo a tener mayor templanza, paciencia, obediencia, amor, etc. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 1 de Pedro 1, del 5 al 7. María fue elegida por su humildad, pureza y sumisión, y más virtudes, porque Dios vio en ella un instrumento útil. Y aunque seguramente, como todas las mujeres del mundo, tenemos defectos, debilidades, errores, María también los tenía. Pero esto es lo maravilloso, que en esas mismas debilidades es que Dios exalta su poder aún más, porque así nos mantenemos en la actitud correcta de decir: fue, ha sido y será Dios quien hace todo. Entre más conocemos a Dios, más podemos decir que en nuestras fuerzas jamás hubiéramos podido hacer lo que Él ha hecho en nosotros. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Así que gocémonos, aún en nuestros errores, porque podemos ir a Él con toda libertad, en una actitud de arrepentimiento y humildad, para pedir de su gracia. María era una mujer piadosa, quien se deleitaba en la ley de Dios. Esto incluye su obediencia en comprometerse con alguien que amara a Dios. Ella estaba comprometida con un hombre justo, Mateo 1:19. En ese tiempo probablemente fueron sus padres que eligieron al joven con quien se iba a casar. En este caso, María honró y obedeció a sus padres y por consiguiente a Dios.
En nuestros tiempos ya no es común que los padres hagan el compromiso, pero una cosa es la que continúa y continuará vigente por siempre: el mandato de no os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Cada una de nosotras debemos estar seguras de hacer la voluntad de Dios en todo. Eso incluye el casarnos o no y con quién casarnos. Sea soltera o casada, debemos aprender acerca del matrimonio, así como todos los demás temas de la vida, basados siempre en la palabra de Dios. Hay un libro que leí y su título es en forma de pregunta: ¿en sus pasos qué haría Jesús? Una pregunta que debemos hacernos siempre. Y claro que entre más conocimiento tengamos de las Escrituras, más acertadamente podremos contestar esa pregunta. El ángel Gabriel fue el encargado de anunciar a María, quien aún era virgen, de que concebiría y daría a luz un hijo. Las primeras palabras que le dijo fueron: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué saludo tan más solemne, como si María fuera la persona más importante. Ante la sociedad, ella no tenía nada de relevante, era joven, soltera y pobre. Para los hombres María no tenía ningún valor, pero para Dios era el ser más indicado para participar con su humanidad en la encarnación del Verbo de Dios. El hecho de ser madre, como muchas pueden constatar, es un gozo muy grande. Las madres que han concebido de forma milagrosa, como por ejemplo Elizabeth, que era estéril y Dios le dio la oportunidad de ser madre, y si le agregamos el hecho de que a ella se le dijo que su hijo iba a estar al servicio de Dios aún antes de nacer, la verdad no me imagino la dicha experimentada. Sin embargo, María no solo vivió el milagro de ser madre, sino que fue escogida para ser parte del cumplimiento de la profecía de la encarnación del Hijo de Dios, que es la promesa más importante de todo el Evangelio. Ella realmente fue muy favorecida. María, al ver al ángel y escuchar el anuncio, tuvo temor, pero no un miedo que resulta en angustia y aprensión, más bien fue de sorpresa, porque ella probablemente asumía que no merecía tal honor. Ella hizo una pregunta inteligente y de forma natural: ¿cómo será esto? ¿Cómo iba a convertirse en la madre de Jesús siendo virgen? El ángel, consciente de que María era muy joven, pacientemente contestó y le explicó cómo se produciría el milagro. De inmediato María, al escuchar la respuesta, contestó: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1:38. En primer lugar, María se posiciona como una sierva o esclava del Señor, una actitud que todo cristiano debería tener. Y segundo, después de escuchar la respuesta, ella toma una decisión: obedecería a la voluntad del Señor. Ella dijo: tal vez no entienda absolutamente todo, pero quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero que sus planes se cumplan en mí, porque sé que su voluntad es buena. Hay un versículo que nos dice cómo podemos estar seguras de la voluntad de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Debemos renunciar a buscar lo que queremos en la vida y aprender a conocer y servir los propósitos de Dios a través de su palabra y la oración. Después de esto, recordemos que lo siguiente que ocurrió fue que María visitó a su familiar Elizabeth, quien, en cuanto María entró a la casa, guiada por el Espíritu Santo, fue la primera persona en reconocer a Jesús como su Salvador. En contestación a esto, María dijo: Le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo.
Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Lucas 1, del 46 al 55. Este es el llamado Magnificat, que es el nombre con que se ha denominado este cántico de María, y que significa engrandece o magnifica. Si escudriñamos estas palabras, nos damos cuenta de que este cántico habla de sobra acerca de la capacidad intelectual, espiritual y emocional de esta sencilla joven. Ella habla de historia, pero no solo en general, sino puntos precisos e importantes. Seguramente que amaba aprender. ¿Tú amas aprender más y más acerca del carácter de Dios, acerca de sus proezas, acerca de su ley? Nos llevaría mucho aprender acerca de este cántico, pero en resumen, incluye alabanza y gratitud a Dios por su hijo que aún no había nacido. Espero después tener un apartado exclusivo para estos cánticos de mujeres ejemplares, mujeres piadosas. Y me gustaría concluir esta primera parte preguntándote, ¿cuál es tu respuesta a la voluntad de Dios? ¿Respondes positivamente? A veces lo que vivimos no es del todo o no es nada agradable. Tal vez noticias malas o tratos injustos. Para María fue difícil. A pesar de que fue elegida para el mayor de los honores, hubo un precio que pagar. El rechazo social, puede que también de su familia y por un tiempo del hombre con quien estaba por casarse. Pero no vemos a una María quejándose o dudando, sino que aceptó con gozo la voluntad de Dios para ella. No solo fue difícil en el momento de su embarazo, como veremos el próximo sábado, sino que hubo tristeza, dolor y sí, en un momento también llegaron dudas a su vida. Pero al final, la salvación de Dios es lo que prevalece. Oremos. Padre amado, queremos de todo corazón aceptar tu voluntad con gozo. Enséñanos a amarte cada vez más. Queremos ser mujeres humildes, piadosas, firmes, cuando se trata de hacer lo correcto. Sabemos que tus planes son buenos. Quita cualquier sombra de duda que haya. Y danos un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco por tu tiempo. Dios te bendiga.